La paz sea con ustedes, mi nombre es Evelyn Anza y hoy quiero terminar de relatarles mi testimonio. ¿Ya? Pero antes yo quiero decirles que todo lo que yo diga en este video es para la gloria, la honra y el honor del Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Toda la gloria para ellos, porque yo sin ellos no sería capaz de nada. Bueno, quiero contarles que, voy a hacer un resumen de mi video anterior. Entonces, yo les había dicho que a mí me sucedió un milagro, ¿ya? Y el milagro es que se me manifestó el Padre Celestial y Jesucristo, ¿ya? Eh, y luego nuestro Señor Jesucristo me bautizó con el Espíritu Santo. Él me dijo muchas cosas, ¿ya? Pero yo quiero decirles que, bueno, todo lo que me sucedió fue gracias a la gracia divina de Dios, porque Él me escogió según el puro efecto de su voluntad, ¿ya? Yo no lo merecía, pero esta es la misericordia y el amor de nuestro Padre Creador, de Dios. Ya. Entonces yo ahora soy parte del pueblo del Señor. Sí, de una nación santa. Él me dijo 7 versículos, son 7 citas bíblicas que revelan por qué Él me escogió y me eligió. Yo se las dije en el video pasado. Ahora voy a hacer mención a una sola, ¿ya? Y es el que está en 1 Corintios 1:27. Y dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, el propósito del Padre Celestial, ¿ya?, es abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. Por eso Él me escogió y me eligió. Me santificó mediante el Espíritu Santo, me ordenó vestir de blanco, es decir, me dijo que vistiera de blanco a partir de ese día, ¿ya? Y me dijo además que Él me capacitaría con lo que yo debía saber y me enseñaría a obedecer. Yo tengo como misión anunciar, predicar el Evangelio, ser una portavoz en realidad de las buenas nuevas que hay para este mundo. También soy una testigo del Padre Celestial y también debo decirles dónde estaba antes y dónde estoy ahora, ¿ya? Antes yo estaba en la oscuridad total y ya van a saber por qué, y ahora estoy en Cristo, o sea, la luz total. Entonces, el contexto de todo esto es que, bueno, antes del 23 de noviembre del año 2019, que ese fue el día en que el Padre Celestial se me manifestó, o sea, hace 7 meses, antes yo no pertenecía a ninguna religión, no asistía a ninguna iglesia, no conocía a ningún cura, a ningún pastor, a ningún sacerdote. Yo estaba alejada de las cosas de Dios porque todo eso, lo que acabo de nombrar, para mí era una hipocresía, ¿ya? Además, no creía en la Biblia, ¿ya? Bueno, así son las cosas, es la verdad. Entonces, por eso estaba en la oscuridad, total. Pero había algo a mi favor, y era que yo sí creía en Dios, pero no lo conocía. Sabía muy poquito de Él. Sabía rezar y orar el Padre Nuestro, y nada más, pues. A veces hablaba con Él, y a veces le pedía justicia divina, y Él hacía justicia para mí, pero yo me enteraba después, ¿ya? Entonces, yo estaba en la oscuridad. En términos específicos, 3 meses antes de la manifestación del Padre, yo tenía como un presentimiento de que algo sucedería y no sabía qué. Entonces andaba con un poco de miedo, un poco de angustia, un poco de ansiedad. Y me puse a buscar en internet, en YouTube y en Google, ¿ya? Pero por supuesto que yo no buscaba nada religioso. Entonces, de repente
me aparecían videos que yo no buscaba. Y un día me apareció un audiolibro que era de la vida de Jesús, ¿ya? Un poco relataba. Pero lo más importante de ese audiolibro es que dijeron que Dios era amor. Y esa fue la primera definición que tuve del Padre Celestial. Y yo me emocioné. Yo lloré porque eso me llegó al fondo de mi corazón. Y bueno, lo comenté un poco con mi familia y con mis cercanos. Y después pasaron unos días más y empecé a mirar las profecías que estaban ahí en YouTube, ¿ya? Y vi un mapa que hizo un hombre que, bueno, que como que vio cómo iba a ser el mundo más adelante y vio que los continentes, lo dibujó así, los continentes se iban a mover. Entonces a mí me dio miedo porque yo vi eso y pensé inmediatamente que iba a haber un terremoto de aquellos que nunca ha habido en el mundo, porque para que se mueva un continente tiene que moverse muy fuerte. Entonces yo tenía miedo y empecé a buscar mi salvación. La busqué todavía en YouTube y en Google, ya ahí estaba buscando mi salvación. Y un día me llegó un video de un programa de televisión que se dio en el año 2000, de la televisión chilena, que se llama OVNI, o se llamaba, perdón, un programa de investigación. Entonces, ese programa había tomado el caso de Claudio Pastén, que es un chico que tuvo una experiencia con los ángeles de Dios, ¿ya? Y hicieron 2 capítulos respecto al caso. Es muy bueno, serio, es un programa de investigación un poco científica. Entonces, yo inmediatamente, cuando yo vi eso, le creí a Claudio Pastén. De ahí, bueno, pasaron unos días y me enteré que Claudio había escrito 2 libros. Busqué y me pude comunicar con Claudio y le pedí los libros. Bueno, yo leí uno, Irenco y la ciudad de cristal, y ahí es como que comenzó todo y ahí pude llegar al Padre. Sí. Entonces, ese libro cuenta la historia de Claudio, pero con mucho detalle. Y es un libro muy bonito, muy armónico, y él relata también todos los diálogos que tuvo con los ángeles. Y en estos diálogos los ángeles entregan mucha información y también lo dicen con mucha sabiduría. Y además hablan con citas bíblicas, o sea, de vez en cuando salen citas bíblicas. Bueno, que yo leía nomás porque tampoco tenía una Biblia, si yo no tenía nada. Entonces ahí empecé a conocer un poquito más a Dios, porque los ángeles hablan del Padre Celestial. Y después también conocí las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Los mandamientos que Él enseñó en el tiempo que Él predicó el Evangelio cuando estaba aquí en la tierra, ¿ya? Entonces ahí me enteré que Jesús nos había dado 3 mandamientos. Uno que es amar al Padre por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, y eso significa que el prójimo no le voy a hacer nada que yo no quiero que me hagan a mí. Por ejemplo, no lo voy a matar, no le voy a robar, no le voy a mentir, no lo voy a engañar. Tampoco voy a envidiar a mi prójimo, ni tampoco lo voy a odiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, bueno, a veces uno hace cosas por sentido común, ¿cierto? Pero eso así, tal cual, yo no lo sabía. Entonces, y después la otra enseñanza o mandamiento es amarnos los unos a los otros. O sea, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se basa en el amor fraterno que debemos tener entre nosotros, los seres humanos. Otra de las enseñanzas de Él fue que nos perdonáramos los unos a los otros. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño y además pedir perdón a aquellas que nosotros dañamos, ¿ya? Porque en este mundo cometemos errores, ¿sí? Así es. Entonces, esas cosas yo no las había asumido como tal. No. Entonces,
También otra de las enseñanzas es aprender a controlar la ira. La ira hay que aprender a controlarla, porque cuando uno está enojado, cuando uno está enrabiado, ¿qué hace? Dice cosas que no debe. Incluso hay otros que llegan a golpear y hasta matar a otras personas. Entonces hay que controlar la ira. Y bueno, también este libro me sirvió para mirarme a mí misma en mis errores, en mis pecados, en las cosas que no debía haber dicho. Y bueno, yo me compenetré mucho con el libro y lloré también con el libro porque, bueno, me ayudó a reflexionar. Entonces, fueron 4 días de lectura más o menos. El último día, en la noche, terminé de leer el libro y fue el día que lloré más. Yo lloré profundamente. Yo tenía mi corazón roto, roto. Y esa misma noche yo hablé con Dios y le pedí perdón, porque yo estaba arrepentida de todo lo que había hecho y lo que había dicho. Y bueno, le pedí perdón a Dios, perdón, porque no debí haberlo hecho. Bueno, después, al otro día, es como que fue todo diferente. Bueno, estaban las mismas cosas, pero yo lo vi de otra forma. Y había pasado algo en mí, porque yo me había olvidado de lo que era amar y odiar. ¿Ya? Tenía como un vacío. Mis recuerdos estaban, pero eso de amar y odiar no. Entonces, a partir de ese día empecé a aprender a amar de nuevo. Era algo extraño, pero así fue, pues, ya. Después pasaron unos días y en esos días yo empecé también a reconocer el amor del Padre Celestial hacia nosotros desde su creación, ¿ya? Y desde todo lo que Él hace por esta humanidad. Entonces, porque todo lo que ustedes vean en la naturaleza, todo lo que hay en este planeta Tierra, es creación divina. Todo lo natural es creación divina. Y nosotros somos creación divina. Somos su más preciada creación, los seres humanos. Él nos ama. Entonces, y después, bueno, también es creador del sol, de la luna, las estrellas, los planetas, de todo. Él es creador de todo. Incluso de aquello que no vemos. Como por ejemplo las Pléyades. Él es creador. Es un todopoderoso. Entonces, yo empecé a mirar su creación. Ver cómo tanto amor para nosotros, porque Él hizo todo para nosotros. ¿Sí? Y además, su misericordia parte desde el momento, o sea, siempre su misericordia, pero para que salga el sol, Él hace salir el sol todos los días para nosotros. Y lo hace con amor, y lo hace para todos, para los buenos y para los malos. Esa es su misericordia, imagínense. Entonces, yo empecé también a practicar en el día a día los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amar al Padre, empecé a amarlo desde la creación. Amar al prójimo en el trabajo, con todas las personas que interactuamos, hay que practicar eso. Yo lo hice cuando iba a comprar al almacén, cuando veía a la vecina o al vecino. Bueno, me han tocado momentos difíciles, pero bueno, ahí. Pero aprendiendo, cuando uno va a comprar, cuando interactúa con los clientes, si uno tiene, por ejemplo, un negocio, o sea, con los hermanos, con la mamá, con todos, amar al prójimo como a uno mismo, no mentirle, no engañarlo, no envidiarlo, no odiarlo, no hacerle nada que no queramos que nos hagan a nosotros. También empecé a perdonar, a sacarme esos rencores. Eso hice. Empecé a perdonar. Y después pedí perdón, pero después ya, no, todavía no, sí, me costó un poco. Como que me empujaron para hacer eso, la verdad. Pero lo hice, pedí perdón. Y después, bueno, llegó el día en que el Padre Celestial se me manifestó. Y me dijo muchas cosas, como les conté. Una de ellas también fue que me iba a cuidar. Él iba a colocar a sus ángeles, bueno, fueron varias cosas, pero después yo descubrí, porque empezaron las capacitaciones, porque él dijo que me iba a capacitar y me iba a enseñar lo que yo tenía que saber y me iba a enseñar a obedecerle. Entonces,
Yo, mientras estaba aprendiendo, descubrí de que él me había dicho el Salmo 91 y ha cumplido en todo, en todo, en todo. Él, bueno, él es mi papá ahora, yo soy la hija. Y bueno, pero yo quiero decirles algo. El Padre Celestial, es amor, misericordia, justicia. Él es justo y Él es santo. Santo por sobre todo, santo. Esa es su esencia. Bueno, el Padre Celestial, si bien es cierto, me perdonó mis pecados, mis errores y todo. Pero yo también tuve que asumir las consecuencias de las cosas que hice, porque todo tiene consecuencias, ¿ya? Y bueno, recibí el castigo que merecía, ¿ya? Bueno, todavía a veces estoy con eso, pero nada que no se pueda soportar, no. Él siempre estuvo conmigo. Miren, vayan a Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Dice: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso fue así, ¿ya? Él, ¿sí?, me disciplinó, me castigó, ¿sí?, porque todo tiene consecuencias, pero nada de lo que uno no pueda soportar. Además, Él siempre estuvo conmigo, siempre, y me acompañó en todos esos momentos, ¿sí? Aparte que yo no sabía, pues, si no sabía nada. Ahora lo sé porque después lo descubrí, pues. Bueno, y todo fue una capacitación en todo, la verdad. Después, miren, vayan a, esto es Hebreos que leí recién, vayan a Jeremías 30:11. Ahí también dice lo que el Padre hace, ¿ya? Entonces dice, capítulo 30, versículo 11. Habla Dios, dice: porque yo estoy contigo para salvarte, ¿ya? Y te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Ya? El Padre al Hijo que recibe lo azota. Así es. Pero nada que no podamos soportar, ¿ya? Pero hay que tener valor. Sí, hay que tener valor y saber enfrentar aquello. Porque hemos cometido pecados. Bueno, y el que esté libre de pecado, feliz será. Pero yo cometí mis pecados. Después, Salmos 32:8. Ahí también nos dice algo el Señor, que algo que también ustedes, si lo viven, tienen que estar atentos, porque aquí dice, Salmos 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso hizo conmigo. Y en un rato, bueno, me porté mal, pues, lo hice rabiar. Y me dijo esto: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Sí, bueno, yo tuve momentos críticos, ¿ya? Pero Él estuvo conmigo siempre, siempre. Después, en Proverbios 3, 11 y 12, capítulo 3, versículo 11 y 12. Es bueno que anoten esto, ¿ya? Porque les va a servir. Dice, capítulo 3, Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿ya? Él lo hace con amor, ¿ya? Bueno, y hay que asumir, todo tiene consecuencias, ¿ya? Ahora, yo quiero decirles que toda promesa se cumplirá, toda. Porque Jesús, cuando estuvo con los discípulos, ¿ya?, Él dejó la promesa del Espíritu Santo. Y todo se va a cumplir, pues se está cumpliendo letra a letra. Por eso, primero que nada, quiero decirles que ustedes tienen que tener una Biblia, su Biblia, un lápiz y un cuaderno, y anotar lo que yo voy a decir, porque tienen que estudiarlo, ¿ya? Además,
recuerden que Jesús, cuando ya estaba a punto de entregarse, estaba hablando con Dios y le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto está en Juan 17:17. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra del Señor es la verdad. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Ahí está la palabra, ahí está la verdad, y hay que verlo en su contexto también, no solamente sacar un versiculito, no, el contexto general también es importante considerar cuando uno está leyendo la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, miren, vamos a ver, les voy a ver, ya, miren, esto es como un rompecabezas, ¿ya? Que hay que juntar. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es y se está cumpliendo. Entonces yo voy a empezar a decirle versículos y ustedes van a ir anotándolo y vamos a armar este rompecabezas. Primero, vayan a Mateo 3:11. En Mateo 3:11 está, bueno, ahí está nuestro Señor, no, el apóstol Juan está bautizando a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y entonces dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Ya. Esto mismo está en el libro de Juan, de Marcos también, ya, en distintos versículos. Pero quien bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesús. Ya, eso, primero. Después vayan a Marcos 13:20. Ahí vamos a ver qué dice Jesús, porque Jesús habla. Aquí, Marcos 13:20. Se me fue. 13. Me equivoqué. Ya. Marcos 13:20. Este versículo está en un lugar donde Jesús está hablando a los discípulos de acuerdo, por las señales antes del fin de esta humanidad como la conocemos, porque después continúa esta humanidad, pero de otra forma, porque ya va a estar reinando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las señales antes del fin, dice Jesús, versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo más por causa de los escogidos que Él escogió. Acortó aquellos días. De nuevo, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos que Él escogió, aquellos días los acortó. Bueno, aquí está diciendo que Dios es quien elige a los escogidos. ¿Ya? ¿Cuáles escogidos? Los escogidos que van a ser parte del reino de Dios. Después vayan a Juan, capítulo 14, versículo 15, 21 y 23. Bueno, ahí Jesús habla y dice, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son? Amar al Padre por sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo y amarnos los unos a los otros. Después, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ya, el que tiene mis mandamientos, ¿quién? Esa persona que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, quien guarda los mandamientos, esa persona que guarda los mandamientos de Jesús, ese es el que le ama y el Padre le amará y Jesús le amará y se va a manifestar a esa persona que guarda los mandamientos. Después en el versículo 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces dice que esa persona que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama y el Padre le amará y vendrán ambos
el Padre y el Hijo, a hacer morada en esa persona que guarda los mandamientos. Entonces va a ser morada en esa persona. Ahora, acuérdense cuando dijo Pablo que éramos templo del Señor. El cuerpo es el templo. Entonces, tenemos que cuidarlo porque en algún momento vamos a recibir el Espíritu Santo, cuando igual hagamos lo que hay que hacer para recibirlo. Hay que cuidar el cuerpo por eso. Entonces, ya. Ahora vayan a Lucas 24, versículo 46-47. Lucas, capítulo 24, 46 y 47 versículos. Aquí Jesús está hablando en las últimas apariciones que le hizo a los discípulos, ¿ya? Y dijo Jesús: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, Jesús está haciendo mención a que fue necesario que Él muriera, ¿ya? Que padeciese todo lo que padeció, y que además resucitase, y nos deja una orden. Nos dice que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Si bien es cierto, Él murió por nuestros pecados, pero nosotros, para poder acceder a ese perdón de pecados, tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho malo en nuestra vida, de todos nuestros pecados. Arrepentimiento, pedir perdón a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados, ¿ya? No tienen que ir ustedes a crucificarse por ahí, no, ya Jesús se crucificó por nosotros, o sea, lo crucificaron, ¿ya? Pero eso es, ¿ya? Pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirse. Y además que eso hay que predicar, eso, es específico. Ya. Y después dice, vayan a Hechos, capítulo 2, versículo 17. El libro de Hechos es como un resumen de lo que ocurrió en ese tiempo que tuvo Jesús, ¿ya? Y ese versículo en particular fue sacado del libro de Joel. El libro de Joel se escribió en el año 835 al 800 a.C. Y dice lo siguiente. Dice Dios: y en los postreros días, o sea, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, aquí, ¿qué está diciendo? Está diciendo que en los últimos días derramará su espíritu por sobre toda carne. O sea, la carne somos nosotros, por sobre toda persona. Pero aquí hay que tener ojo, porque aquí ya hay que armar este rompecabezas, ¿ya? A ver, el Padre Celestial es quien elige quién va a ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿ya? Eso. Por otra parte, Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo y dijo: quienes guardarán su palabra, a ellos Él se le iba a manifestar, ¿ya? Y iba a venir con el Padre, iban a morar en Él, en esa persona que guarda los mandamientos de Jesús. Entonces, y las enseñanzas también, porque el que guarda mi palabra, o sea, también hay más enseñanzas, que después vamos a ver, pero principalmente, para empezar, los mandamientos. Entonces, cuando Dios elige a esa persona, ¿qué pasa? Que Jesús lo bautiza. Primero lo limpia y lo purifica, ¿ya? Y recién el Padre Celestial puede derramar su Espíritu Santo, ¿ya? Porque es necesario un cuerpo limpio, ¿ya? Y solamente Jesús lo puede limpiar, ¿sí? Y lo purifica. Entonces, ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, yo se lo digo de esta forma porque así lo viví yo, ¿ya? Yo lo viví y después descubrí cómo fue, ¿ya? Ahora, toda promesa se cumplirá. Vayan a Ezequiel, del capítulo 34, versículo 11, 13 y al 16. Mire, aquí hace
el Padre Celestial está cumpliendo lo que dijo en algún momento que iba a hacer. Entonces, Ezequiel 34. Ay, se me perdió. Ya, Ezequiel 34, versículo 11 al 13 y el 16. Habla Dios y dice: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dios dijo eso hace 593 años antes de Cristo, aprox. Eso fue. Yo era una oveja perdida, ¿ya? Y Él me atrajo hacia Él. Bueno, yo también andaba buscando mi salvación, así que... Pero Él hizo todo, al final Él lo hizo todo. Y me fortaleció con su palabra, con mucho amor, lo ha hecho. Entonces, ahora yo he aprendido en estos 7 meses a ser hija de Dios. Ya. Todo esto es para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y voy a hacer más videos. Y ahí seguimos hablando. Chao, chao.